son patologías hormonodependientes. ¿Qué quiere decir esto? Que dependen estrictamente de la testosterona, o sea, tiene que haber un influjo androgénico para que la próstata, o sea, la hiperplasia o adenoma, como el cáncer, se desarrolla. ¿Dónde se forma la testosterona? ¿Dónde más? En la suprarrenal, en las pequeñas partes, ¿no es cierto? O sea, esa es la testosterona libre, la total es de los testículos y la libre viene de la suprarrenal. Entonces, dicho esto, lo tengan claro, las dos patologías son hormonodependientes, dependen exclusivamente de la testosterona. ¿Por qué? Porque los eunucos, hay que decir un cabrón, porque ¿saben qué son los eunucos, no es cierto? Creo que alguna vez hablamos de esto, sí. ¿Cierto? Entonces los eunucos no desarrollaban cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque los castraban. Eran castrados, eran soldados que tiraban a la reina cuando el rey viajaba por 2 años a guerrear por allá y cargaba solita a la mujer, y para que nadie la cochee, entonces los soldados daban afuera los testigos a la reina. Bueno, entonces algunas cosas no están en lo que les voy a decir, que eso es peligro grande, pero es bueno que ustedes sepan, jóvenes, que nosotros estamos hechos tanto de hormonas masculinas como de hormonas femeninas, venimos de nuestro papá y de nuestra mamá, ¿no es cierto? Y no se tiene exactamente estudiado muy claro por qué la hiperplasia prostática, por qué la próstata comienza a crecer. Hoy día en la mañana he tenido suerte de ver 350 gramos de una próstata que operamos. Es mucho para tan poco. Lo que llegaron primero a la clase esta mañana, vieron, yo quería sacarle fotografía para ustedes, pero lamentablemente sacamos la pieza mientras seguíamos operando ya, la instrumentadora metió en hormón y lo metió con gasto, ya terminó la cirugía para fotografiarlo, ya no se podía, estar manipulando por hormonas. Y por eso no le saqué, pero su compañía lo tiene. ¿Cómo puede ser? Si próstata de ustedes ahorita, ¿cuánto pesa? De ustedes. No sé, 100. Ni 20 gramos, así. Entonces se cree que cuando ustedes cumplan 38 años, cuando uno cumple aproximadamente 38 años, hay un despertar, hay un gatillo que hace que los estrógenos aparezcan. Y ese es el gatillo que estimula a que se produzca, que la testosterona actúe a través de la 5-alfa-reductasa, cambiando la testosterona en dihidrotestosterona, y esa dihidrotestosterona es la que estimula el estroma en la glándula prostática. De ahí que se crece esta clase. Vamos a ver en este tema, no está la figura de la próstata, pero sí el cáncer, pero ténganlo claro, medicina nada 2 más 2 es 4. Pero la mayoría del cáncer de próstata crece a partir de la periferia de la próstata. La próstata tiene cuatro partes claramente delimitadas. Sí. Entonces el cáncer crece a través más de la periferia. Por eso es que cuando nosotros hacemos tacto, el nódulo prostático es mayor, porcentaje de cáncer crece por la periferia que nosotros tenemos. Y el adenoma, la mayor cantidad de los adenomas vienen de la zona de transición. Sí. Bien, dicho esto, jóvenes, vamos a hablar de la epidemiología y de la incidencia. Es un tumor
benigno más común en el hombre y tiene una incidencia que se va relacionada con la edad. Se dice que si a mi padre lo operaron de próstata, a mí también me van a operar. Yo lo operé ya a mi hermano mayor. Ya. Y yo estuve por ese camino. ¿Por qué? Porque ya el frío, con esta fiesta que tuve con los compañeros de curso, yo no soy de emborracharme, ¿no? Pero tomé unos whisky ahí, ya molesto, ya he visto que la pobre es conmigo, entonces ya uno tiene sus manifestaciones, tal vez llega a la cirugía. Pero de todas maneras, aquí dice la prevalencia un 20% de hombres de entre 41 y 50, o sea, un índice muy bajo. En toda mi vida, el paciente más joven que operé de próstata, yo, mi paciente tenía 48 años con una próstata así, con una grande, tenía 48 años, que tuvo retención, le hice tratamiento, saqué la próstata, luego volvió a tener retención de orina y otra vez intenté, bueno, terminé sacándose la próstata, ¿no? Y el doctor Gutiérrez, ahí en el Servicio de Urología de San Juan de Dios, yo le ayudé a operar un hombre de 46 años, así la próstata. Entonces, todos estos son estudios estadísticos, pero la realidad, la vivencia de cada uno es diferente, ¿no es cierto? Pero desde que salió, bueno, allá en San Pablo, aquí en Bolivia, allá en San Pablo nunca operó una persona tan joven como de 48 años, peor de 36. Hay tanta gente, tanta incidencia de esta patología, lo vimos aquí en Santa Cruz, entonces aquí cada vez se está operando más. De todas maneras, entre los 51 y los 60 años a mayor incidencia de próstata y el 90% de los pacientes generalmente tienen próstata cuando cumplen los 80 años. Pero, ¿se acuerdan cuando hablábamos del PSA? El PSA aumenta no por aumenta, mejor dicho, por el tamaño de la próstata. Puede tener un PSA de 10 y no ser cáncer, sino que el tamaño de la próstata hace que el PSA aumente. Un viejito de 80 años o de 85 años puede que tenga un PSA de 12 con una próstata grande y sin ser cáncer. No siempre el PSA es un indicativo de cáncer. ¿De que ayuda a diagnosticar? Sí, pero no es para los alumnos de la Gabriel, cuando les diga cómo se diagnostica un cáncer de próstata, el tacto y la biopsia. El tacto uno siente el nódulo y la biopsia es la que manda al patólogo y el patólogo que le pone el nombre y el apellido, ¿cierto? Entonces eso es para usted. ¿Por qué? Porque he andado por otras universidades, he visto cuando voy a tomar exámenes de grado y para ellos el PSA es el sinónimo de diagnóstico de cáncer. Bueno, entonces, a la edad de los entre 75 años, el 50% de los hombres se quejan de disminución del chorro de la orina. Eso ustedes ya lo van a experimentar cuando cumplan 48, 50 años, van a comenzar de a poquito a levantarse en las noches a orinar. Una vez, 2 veces, ya quiere decir que los años ya van entrando, no quiere decir que están bien, pero ya son situaciones propias de la edad. Se ha sugerido decir una predisposición genética como factor de riesgo. Si mi padre lo operaron y a mi hermano lo operé, puede que yo también caiga en esas cirugías, ¿cierto? Los parientes masculinos en primer grado de estos pacientes portan un riesgo relativo 4 veces mayor. Son estudios que se hacen, pero les reitero, bueno, nada en medicina es 2 más 2 es 4. En cuanto a la etiología, aquí tiene un origen multifactorial con un control principalmente endógeno. Los elementos estróbicos epiteliales conforman la próstata. Entonces, la 5-alfa reductasa que transforma la testosterona en dihidrotestosterona, esa dihidrotestosterona es la que estimula
el estroma y las células epiteliales en la glándula prostática para que la próstata comience a crecer, ¿no? El control endocrino se demuestra por la castración, lo que les decía. Eunucos, si vos no querés tener, que no te operes de tu próstata y nunca tener cáncer de próstata, pues lo resolvemos mañana, te vas al hospital y afuera con testículos, te garantizo que no vas a tener ni hiperplasia ni cáncer. Pero las cosas lindas de la vida te vas a perder, ¿cierto? Entonces mejor que opere nomás, que venga lo que venga, sea hiperplasia o cáncer, lo que tenga que venir, que venga. Total, nadie nos quita lo vivido, ¿cierto? La linda que es la vida. Bueno, se ha encontrado correlación positiva entre las concentraciones de testosterona y estrógeno libre y el volumen de la hipoplasia prostática. Aquí está, ¿no es cierto? En ustedes ahorita los niveles de estrógeno son mínimos. Ustedes son testosterona, torrente de testosterona, está pues a Malaya volver a esa edad. No podemos. Entonces, es una teoría, no está científicamente comprobado, constatado que a los 38 años ese estrógeno que despierta es el que estimula el desarrollo. Son teorías que es la que más se acerca a la realidad, por supuesto. ¿Cómo es la patogenia? Hay un aumento del número de células epiteliales y componentes del estroma. No hay aumento, o sea, no hay aumento en la proliferación celular. O sea, no van a ver, les voy a mostrar el día sábado. No quiere decir que aumenta la cantidad de células prostáticas, sino cada célula se hipertrofia, se agranda. Van a ver. Existe un principal componente de la hiperplasia donde hay una alteración en la muerte celular y hay una acumulación de células senescentes en la próstata. Senescentes, ¿qué quiere decir? Viejas, células viejas que se van acumulando. Ya les digo, esta patología no es de gente joven, es de gente mayor. ¿Cómo es la patogenia? Aquí está. La testosterona por influjo de la 5-alfa reductasa tipo 2 actúa sobre la testosterona, y se transforma en dihidrotestosterona. Hay una unión, se unen los receptores androgénicos en las células estromales y epiteliales de la glándula prostática. Y estas se activan y hacen, dependiendo del factor genético, hace que la prolifere y aumente la cantidad, o aumente el tamaño de las células prostáticas y dando. Por eso es que no todos comienzan las manifestaciones prostáticas en la misma edad. Mucho tiene que ver con el tipo genético. Aquí está, tenemos la acción de los genes. Fíjense, esta es la proliferación celular producida por células del estroma y reguladores del crecimiento prostático embrionario. Y los genes también tienen mucha importancia en cuanto que es un mitogénico para los fibroblastos y otras células mesenquimatosas. Aumenta la proliferación estromal e inhibe la muerte de células epiteliales. Todo mejor dicho, me explico, todo depende de las 5-alfa reductasa. Que la testosterona actúa, se transforma en dihidrotestosterona, y esa es la que estimula. Si este señor a su abuelo, a su papá lo operaron, entonces y a él, su papá nunca fue operado, ojo, de 100 hombres, aproximadamente solo 2 se salvan de no tener patología prostática. 98, estamos bien. Entonces, puede que en este señor, que su padre fue operado, en él todo este cambio genético favorece a que la 5-alfa, a que la dihidrotestosterona favorezca el crecimiento del estroma prostático. Y él, que
que no tiene ese factor genético, actúa la 5-alfa-reductasa transformando en dihidrotestosterona y en él no va a crecer, posiblemente no va a desarrollar el estrógeno como se desarrollaría en este caso. Todo depende del factor genético. Aquí está la fisiopatología. La sintomatología, ¿qué tiene que ver la sintomatología? Hay un componente obstructor de la próstata a la respuesta de vejiga. Vamos a ver una figurita muy importante. Entonces, como hay próstatas, y de aquí ustedes van a ver que el tamaño de la próstata nada tiene que ver para la indicación de una cirugía. Me explico. Existen diferentes tipos de cirugía. Cirugía endoscópica, cirugía abierta. Y hoy en día existe el láser de Olmio, en fin, hay la vaporización. De todas maneras, para indicar una cirugía de próstata, no indica uno por el tamaño de la próstata, sino por el grado de obstrucción que se presente entre el cuello vesical y el esfínter externo. Porque hay próstatas, como la de esta mañana. Ese viejito no estaba con retención urinaria, tenía un importante residuo postmiccional, claro que sí. Infecciones urinarias a repetición, claro que sí. Tenía divertículos vesicales, claro que sí. Entonces, son indicaciones absolutas de una cirugía de próstata, pero no hizo retención. Y hay pacientes que la próstata pesa 40 gramos y tienen indicación porque las próstatas, unas crecen para afuera y otras crecen para adentro. Y entonces por eso hay que ir cirugías endoscópicas y hay cirugías abiertas. Las cirugías endoscópicas son cuando las próstatas son pequeñas y las cirugías abiertas cuando son las próstatas grandes, ¿cierto? Entonces existe una obstrucción mecánica y existe una obstrucción dinámica. ¿Por qué? Porque alrededor del cuello de la vejiga son los alfa receptores, que vamos a ver un poquito más adelante, tiene mucho que ver cuando, por ejemplo, es el frío. Los prostáticos, como yo ya, como varios de sus profesores, hace frío y nos ponemos medio grinones. ¿Por qué? Porque nos irrita. Hay una obstrucción dinámica. Puede que la obstrucción mecánica, cuando hace calor andamos tranquilos, pero tomamos trago, cualquier bebida alcohólica nos irrita y una obstrucción dinámica. ¿Por qué? Porque hay una irritación alrededor del cuello de la vejiga. ¿Entienden? Por eso es que van a ver, los urólogos ganamos plata cuando los hombres toman y cuando viene el frío. Si toman trago y son prostáticos, con seguridad van a necesitar una retención urinaria. Y si uno necesita plata, le dicen, cirugía de próstata y carne. No, ¿por qué? Uno puede hacer tratamiento y mejor el tratamiento. Uno sabe que el frío irrita a un paciente, ¿ya? Entonces, tenemos la obstrucción mecánica, entonces no es la intrusión en la luz de los retros del cuello de la vejiga. Intrusión quiere decir que se cierra, ¿cierto? Y la obstrucción dinámica por la inervación adrenérgica que existe alrededor del cuello de la vejiga, donde está el esfínter liso. Hay una respuesta secundaria de la vejiga a la obstrucción. Hay una hipertrofia, hay una neoplasia del músculo difusor, aumento de los depósitos de colágeno y hay una descompensación. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del tema número 4 de uropatía obstructiva? Sí. ¿Qué cambios existían en la vejiga cuando había un factor obstructivo? Estrías. Bien, aumento del músculo difusor para vencer la resistencia. Celdas vesicales. Celdas vesicales. Celdas vesicales. Y divertículos. Divertículos. Y antes de la celda y los divertículos había aumento de trabéculos. Sí. Miércoles que está feo. Muy bien. Pase, señorita.
Ya. Aquí está, ¿eh? Inestabilidad del defusor, traveculación y falsos divertículos. Las celdas, divertículos, ya. Fíjense, esta es una próstata normal. Aquí está la vejiga, aquí están los ureteres, aquí está el trígono, este es el trígono, aquí está el esfínter del meato ureteral izquierdo y aquí está el meato ureteral derecho. Este Trígono. Es el trígono y este es el esfínter interno, o sea, liso, y este es el esfínter externo estriado o el voluntario, ¿no? Entonces, esta es la glándula prostática, así está la de usted. Y así no creo que así está la mía, pero fíjense cómo crece la célula prostática, es la célula que se desarrolla, la que crece y nos llega a obstruir la uretra prostática, nos levanta, fíjense, está levantando para arriba el piso de la vejiga, y les voy a mostrar el día sábado el signo del anzuelo, que cuando no habían tomografías para nosotros era un diagnóstico muy importante radiológico, el signo del anzuelo y una hiperplasia prostática. Se lo voy a mostrar, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Hay una obstrucción y hay una irritación. ¿Cuáles son los síntomas obstructivos? Dificultad para iniciar la función. Chorro débil y de bajo calibre. Por eso dice ya los viejos se están orinando en los zapatos. En cambio, como Alaya, cuando es jovencito, orina a la pared y dice, aquí hace concurso, a ver quién orina más alto. Tomarán el agua ahí. Ahora podemos. También, ¿y cómo nos damos cuenta? Cuando uno va a un baño público, va al cine center, donde quiera, mientras uno está orinando, 4 jóvenes entran y salen. ¿Por qué? Porque como no tienen problema obstructivo, vacían más rápidamente su vejiga, mientras que los viejos están jugando ahí. ¿Para qué? Para que eliminen todo el contenido. ¿Por qué? Por la resistencia que ocasiona la uretra prostática. Entonces, hay una intermitencia. Intermitencia es como prostática orina como los perros. ¿Han visto orinar los perros? Por el guión, sí. Hacen esfuerzo. Hay un goteo terminal. Por eso es que cuando las personas que padecen de próstata, los tornen los pantalones, entonces usted tiene que saber orinar allí. ¿Y qué hago para no mojarme los pantalones? Cuando termine de orinar, ponga su mano aquí en su uretra y exprima la uretra. ¿Por qué? Porque la uretra de los viejos no es como ustedes, tensa, dura, rígida. Entonces ustedes no tienen ese problema. En cambio, los viejos se hace más flácida y queda orina en el trayecto. Uno cree que terminó de orinar, cierra los cierres y a la ida uno siente esa sensación desagradable y aparece la manchota en la espalda. Y eso es de nosotros, cualquier hombre. Entonces uno tiene que enseñarle. Buenas noches. Ahora sí. Entonces, uno tiene que orientar a los pacientes que para que no se mojen, tiene que exprimir la uretra de atrás para adelante, y una vez que no van a tener problemas de mojación, ¿no? Y existe el goteo terminal y el vaciado incompleto. ¿Qué es el vaciado incompleto? El hombre cuando, dígame. Eso se me iba a decir que en el momento de la micción, como tiene mucha resistencia, solamente orina hasta que deja de sentir la necesidad de orinar y muchas veces queda una cantidad de volumen de orina todavía en la vejiga. Eso es. Ese es el residuo profesional. ¿Pero por qué? Es lo que les digo, a ver, si le digo a este jovencito que parece deportista, a ver, anda, vaya abajo y vaya a traerme, por favor, una llave de aquí, o lo que sea, va corriendo y rapidín. Pero se le dijo otra vez andar de ahí, volver, pero
trata que no te aparecer, va a tardar el mismo tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque el fatiga muscular, el defusor también se fatiga. Y a medida que al comienzo se hipertrofia para que no haya residuo convencional, pero se fatiga el músculo y va quedando residuo y el hombre, el prostático, siente que va a orinar y no siente que no vació completamente su vejiga. Y es más, cuando eso no ocurre todavía en ustedes, pero cuando uno siente el deseo de orinar, ustedes hemos dicho que el reflejo es voluntario, el reflejo de la condición, se enterará un rato. Lo van ustedes, yo orino y lo hacían completamente. En cambio nosotros, los mayores, no. ¿Por qué? Porque ese es el primer estímulo que recibimos para orinar, lo controlamos y decimos no, estamos dando clases. Entonces, eso va a ser contraproducente para mí, que ya soy mayor, en el momento en que vaya a querer orinar, voy a vaciar, pero no tenemos buen tanto. ¿Por qué? Porque el defusor ya está súper dilatado, entonces va a eliminar lo que él puede orinar, lo que tiene esa fuerza disminuida del defusor, no va a poder eliminar todo su contenido. Entonces, orino, bajo la escalera, quiero seguir orinando, entonces voy y otra vez vuelvo a orinar. A eso se refiere el goteo con la intermitencia del vaciado incompleto, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son los síntomas irritativos? La polaquiuria, el tenesmo, la nocturia y la estimulación de las fibras AC. ¿Cómo exploramos físicamente la próstata? Por el tacto, ¿no es cierto? Donde vemos nosotros el agrandamiento de la próstata. Hemos dicho que cuando es adenoma se toca su nariz, es blando, liso, tiene que ser liso. En cambio el cáncer es esto, en medio de esto, con la región tenal, también este es hiperplasia. En medio de esto ustedes sienten un nódulo, ese es un cáncer, ¿no? Y tiene que haber una exploración neurológica orientada a diagnosticar la próstata. Hoy día nosotros hablábamos todas las 3 semanas de la diabetes, ¿no es cierto? Y les dije que muchas veces a los pacientes diabéticos los operan pensando que es próstata y no es próstata. ¿Por qué? Porque la diabetes afecta, compromete la contracción del defusor. Entonces ese hombre tiene residuo condicional, pero no porque la próstata sea un factor objetivo, no porque el defusor. Por eso uno tiene que ser muy cauto para indicar. Si yo opero un paciente diabético, lo voy a operar, saco la próstata y qué terrible fuera que me diga, oiga doctor, sigo la misma, usted me operó y sigo igual. Qué vergüenza, ¿cierto? Entonces lo tiene, para eso existen unas pruebas para identificar exactamente, y siempre dentro de la urodinamia, que es otra especialidad, para ver si el defusor está enfermo o no está enfermo. Sigamos. También es importante pedir la prueba del antígeno prostático específico, el tacto rectal y luego la biopsia, ¿no es cierto? Con el tacto nosotros podemos diagnosticar un cáncer y sospechamos de un cáncer, mandamos inmediatamente a biopsia. Aquí, jóvenes, quiero hacer hincapié de que ya existe en Santa Cruz la resonancia magnética multiparamétrica de próstata con contraste. Cuando nosotros tenemos una alta sospecha de que hay un cáncer, entonces antes directamente a biopsia. Pero la biopsia tiene mucho, no piensen que es inocua. Hay riesgo, yo he visto en la caja de Toledo se murió un amigo de la familia, septicemia, la bacteria primeramente no estaba muy bien preparada por la biopsia, terapia mayor o entonces uno tiene que preparar muy bien a los pacientes. Entonces, para no someter a una biopsia al paciente, ya existe ese estudio aquí en Santa Cruz. En realidad,
hacen el estudio, pero esos estudios se interpretan en el hotel, en el hospital y también en Buenos Aires. Se hace aquí en Corumbá y ese estudio se interpreta en San Paulo o en Río de Janeiro. Entonces son empresas, son pocas personas que tienen esa capacidad, esa especialidad para leer este nuevo estudio que existe hoy en día. Pero en Santa Cruz ya existe, ¿no? Que vale 4.000 bolivianos, no todo el mundo tiene 4.000. Bueno, de todas maneras, sirve de mucho. ¿Qué se tiene que hacer dentro de los laboratorios? Por supuesto, un examen de análisis y vamos a ver por qué habla de litiasis. ¿Por qué la litiasis? Porque una piedra puede ser más fácil que una piedra se atore. Porque obstruye y ahí cuando acumula orina y ahí se forman los cristales. Exactamente. Eso está bien tu intervención, pero la causa siempre hay que ver el motivo, el por qué. Porque hay obstrucción prostática, hay residuo pormiccional. Si hay residuo pormiccional, precipitación, se precipita de cristales. Uno de los cristales, uno con otro forma, ¿cierto? Infección de las vías urinarias y puede desarrollar un cáncer de vejiga. Esta mañana, cuando operaba yo a ese paciente, vi una imagen muy sospechosa de un cáncer de vejiga en la pared vesical. Vamos automáticamente a los meses, nos llevan con la primera corte de biopsia y que hay una superficie sangrante que con el dedo obstruido, el dedo autoricé, vamos a dar el resultado de eso. ¿Puede llevar un cáncer? Puede ser, pero no en lo absoluto, ¿no? Es muy importante la pura y la creatinina. ¿Por qué? Porque nos puede llevar una insuficiencia renal. Claro que sí. Vamos a ver nosotros a lo largo de los estudios que veamos por qué los pacientes con hiperplasia prostática desarrollan una hiponefrosis bilateral. Por el reflujo vesicoureteral se dilatan los dos riñones y nos puede llevar a una insuficiencia renal. Y es importante el antígeno prostático específico que el valor normal es de 0 a 4 nanogramos, ¿cierto? Y vamos a ver al hablar de cáncer que dice que hasta 10 se considera más o menos un proceso inflamatorio, que por encima de 10 hay que mandar a hacer una biopsia, y si es 20 ya prácticamente estamos viendo un cáncer prostático. Teoría, literatura. He operado, mi hermano tenía 22 de PSA, le hice esa resonancia multiparamétrica de próstata, volvió negativa, entonces esa fue la garantía para mí, para que vaya directamente se la saca 22 de PSA, pero no había. Lo que pasa es que este cangrejo, como es divorciado, entonces andaba de acá para allá y seguramente, bueno, picoteando donde encontraba y las prostatitis que había tenido. Entonces, eso puede ser un factor para que aumente el PSA. Entonces, se la saqué la próstata grande, mandé a la cirugía y eso va a ser yo adenoma prostático, como un benigno, ¿no? ¿Qué quiere decir todo este cuadro? Se refiere al PSA. El PSA, jóvenes, aumenta por una hipertrofia prostática. Claro que sí, cuanto más grande la próstata, aumenta el PSA sin ser cáncer. Una uretritis, ¿me puede aumentar el PSA? ¿Cuál sería el factor? Vamos a razonar. Pregunta de examen. ¿Por qué una uretritis o una epididimitis puede ser un factor para que aumente el PSA? Porque la infección se extiende hasta ahí, doctor. ¿Será? Porque está cerca, tejido. Por solución de contigüidad. Sí, sí. Uretritis. Ahí está la pregunta. Solución de contigüidad, doctor. ¿Qué? Solución de contigüidad. Puedes llegar a tejidos vecinos de infección.
como decía el cura en mi colegio, habéis escuchado tocar campanas, pero no sabéis dónde. Alguno así. Está cerca, pero ahí está la respuesta. Aquí. La próstata se inflama y ¿Qué decía? No tengan miedo, si se equivoca no hay problema. Lo que pasa es que veo aquí está cabeceando este joven, seguramente estudió urología toda la noche para hacer un excelente examen, que está con sueño, bueno. Entonces, ¿por qué? A ver usted, ¿Hay a ver, irritación? señorita, párese. Hay irritación. ¿Por qué cree? Ya. No se trata de empujar. No empuja. ¿Qué les he dicho? Creo que fue el primer día o segundo día que nos conocimos. En urología todos son ingeniería, todos son conductos. Todo es en base al conducto. El espermatozoide, ¿cómo llega a conducto? La orina, ¿cómo baja por un conducto? ¿Cómo sale la orina de la vez por un conducto? Ahí está por la respuesta. El conducto. Aquí hay una uretritis. Todo esto está contaminado por una uretritis gonocosa. ¿Ya? Se extiende hasta la porción prostática. Aquí está la glándula prostática, ¿correcto? Sí. Aquí está la vesícula seminal Conducto eyaculador. y aquí está el conducto eyaculador. Entonces, este germen puede entrar y por el conducto eyaculador llegar a la vesícula seminal. Y al entrar a la vesícula seminal produce un proceso inflamatorio y todo proceso inflamatorio en la próstata aumenta el PSA. PSA. Una epididimitis, aquí está el PSA. Aquí está el epidídimo. El epidídimo viene por el conducto referente, viene y llega y desemboca en la vesícula seminal. Y de la vesícula seminal llegan los espermatozoides, se acumulan en la vesícula seminal y por el conducto eyaculador salen a la uretra y por la uretra salen hasta afuera. Esta epididimitis, hemos dicho que hay infecciones en la próstata por vía hematógena, vía linfática, vía ascendente y por continuidad. Continuidad, como quieran. Entonces, viene el bicho de acá, o la bacteria entra por el deferente, llega a la vesícula seminal, llega a la próstata, porque pasa por la próstata y produce un proceso inflamatorio y aumento de PSA. El andar en bicicleta, esos que andan en bicicleta, y peor ahora, que yo voy a soportar esa culeringa. Duele pues eso, entonces yo estoy acostumbrado, yo me quería así las monturas como deben ser, pues. Pero ustedes no creen que causa un proceso inflamatorio. Claro que sí, Aumenta. por supuesto que sí. La relación sexual, el de acá se casa, viene la luna de miel, mañana, tarde y noche le hacen su PSA, va a estar elevado pues. El tacto prostático causa aumento de PSA, por supuesto que sí. Por eso se le dice, no se puede pedir PSA si tuviste relación sexual anoche. No sirve. ¿Por qué? Porque el hecho de solo de contraerse tu glándula prostática para eliminar su contenido, entonces va a aumentar el PSA. Hay una prostatitis, una inflamación, va a aumentar, una epididimitis aumenta, claro que sí. Entonces son muchos factores, jóvenes, por los cuales aumenta el PSA, pero también aumenta cuando hay cáncer de próstata, ¿no? Entonces, fíjense acá.
actividad sexual, montar a caballo, bicicleta, estrés, diarrea, constipación intestinal, los sectores exámenes renales, en fin, hay muchas causas por las cuales puede aumentar el PSA. Una infección urinaria severa puede ser causa de aumento del PSA. Claro, sí. No, el PSA no les va a aumentar a 25, a 30, no, pero va a hacer que aumente el PSA, cosa que sea llamativa. A mí sería muy llamativo que uno de ustedes venga con un PSA de 10, algo tiene este joven, yo tengo que investigar. Claro que antes de meterles el dedo, yo voy a pedir a otro laboratorio porque se equivoca, y si constato que hay datos rectal para ver qué es lo que está pasando por ahí. Luego previamente de una charla sobre su vida sexual, sobre tantas cosas que uno tiene que hablar, ¿cierto? Pero es para intentar hacer un diagnóstico clínico. Sigamos, joven. Entonces, doctor, una preguntita antes de que siga. La respuesta sería por inflamación del conducto de la uretra, de las vías de la uretra. ¿Eso sería? Por vía ascendente, está entrando la bacteria que está yendo por vía ascendente al conducto eyaculador, y por el eyaculador pasa por la glándula prostática, y esa es la causa del proceso inflamatorio. Y esa es la respuesta de la próstata que hace que aumente el PSA. Gracias. ¿Entienden? Por vía ascendente. La ecografía vesical y prostática renal, eso es lo que nosotros pedimos. Nunca van a ver ustedes cuando vayan a sus prácticas ecografía prostática. Le ven vejiga y próstata. ¿Será correcto? Si el árbol urinario viene desde acá, pues entonces se pide ecografía renal y vesicoprostática. Pero algunos piden solo vejiga y próstata y no piden riñones. Entonces, otra vez media vuelta al paciente, otra vez donde le cobran. Y eso es molestoso solamente por no saber manejar los estudios complementarios en una patología que ustedes sí conocen, todas la van a saber manejar, ¿cierto? Se realiza con la medición de orina residual. Es importante para ayudar a determinar el tamaño prostático y el volumen urinario residual. O sea, la ecografía mide todo, la ecografía nos muestra todo, nos cuantifica aproximadamente cuánto de orina queda en la vejiga. Cuando está por encima, si me dicen 70, 80, ya con tratamiento clínico mejora. Si está por encima de 100, ya tengo que tomar muy en cuenta eso, quiere decir que ya eso está cerca de una cirugía de próstata ese paciente. Entonces debo hablar claramente con él que tenemos que hacer un tratamiento riguroso para que mejore. Además, el médico, el urólogo, nunca cura, no, si yo te voy a curar de tu próstata, mentira. Lo único que hace es controlar y hacer que se atrase lo más que puede el momento de la cirugía prostática. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Porque la cirugía de próstata trae complicaciones en la vida sexual, por supuesto que sí, jóvenes. Y dentro de la calidad de vida del hombre está la actividad sexual, pues. Por eso los hombres le tienen terror a la cirugía de próstata, porque creen que operándole la próstata murió la flor. Mentira. Pero sí acarrea consecuencias. La eyaculación retrógrada. O sea, el hombre tiene relación sexual, pero no elimina absolutamente nada, porque todo el semen se va hacia la vejiga. Y eso, ya disculpen las damas, pero es real. Hay algunas personas mayores que tienen sus amantes jovencitas. Entonces, yo me acuerdo de un militar, no quería operarse por eso. Y un médico, un viejo, dijo, doctor, sáqueme los cálculos. Cuando se forma cálculo en la vejiga por cuadro obstructivo prostático, es una indicación de cirugía de próstata, sí o sí. ¿Por qué? Porque el cálculo se va a volver a formar, pues. Pero este viejo cangrejo, que es un colega, y tenía su amante joven, está sacando nomás, me dijo, la piedra, no me pegué. ¿Pero por qué? Bueno, sacar la piedra, pero ¿sabés que vas a volver a formar? Claro que lo sé. Y hace poco lo operamos, afuera así la próstata. ¿Por qué?
porque la pelada ya lo dejó al viejo y se animó. Entonces, son aspectos que uno, como hombre, como médico, tiene que entender. Puede que para uno no sea tan importante la vida sexual, pero para otro es lo más importante. Entonces, hay pacientes y pacientes que uno tiene que charlar y ver y entender, tratar de entender por qué si yo le saco la próstata a este hombre, se me va a querer capaz suicidar, y en cambio le saco a este otro y no pasa absolutamente nada. Entonces, uno charlando con los hombres se debe interiorizar de qué es lo prioritario para él. ¿Entienden? Bueno. Es importante observar el riñón, ya que un sistema pielocalicial dilatado indica una causa obstructiva, potencialmente reversible, de insuficiencia renal o la formación de cálculos. Hemos dicho, ¿no es cierto?, que si hay dilatación, eso es porque hay reflujo. Se llena la vejiga, se vence la orina de la vejiga, la unión esfinteriana del ureter a la vejiga, y la orina refluye para arriba, ocasionando una hidronefrosis bilateral. Vean, esta es una orografía donde aquí hay un reflujo. ¿Están viendo? Sí. Aquí, fíjense, esto es normal, pero aquí está dilatado. Está hidratado. El ultrasonido transrectal. Desde que apareció este aparatito, realmente la urología creció a grandes pasos también. ¿Por qué? Por el diagnóstico temprano del cáncer y más que todo de la biopsia. ¿Por qué razón? Porque por este aparato uno lógicamente tiene que poner un guante, un dedo de guante, o en un preservativo, en un condón, pone esto y le introduce al recto al paciente. Y con esto ni siquiera se necesita que sea urólogo. Vean acá, esta es la glándula prostática. El tipo ni le mira la cara al paciente, está viendo así la pantallota grande, y lo único que hace es que está moviendo con la mano ahí, le mueve para acá, para allá, para que esto nos muestre, suponiendo que esta sea una zona hipoecoica, un nódulo canceroso, prácticamente lo va a detectar en la pantalla grande que está la imagen magnificada, y a través de esto mete una aguja, es como una pistolita que se maneja desde acá, mete y dispara. Sale exactamente al lugar donde yo quiero que se haga. Por eso es que cuando yo trabajaba en la IRALA, era funcionario de la Caja Nacional, hice tanta biopsia prostática ahí a los pacientes, tanto, que hacía con la aguja de Vince Silverman, así la agujando. Sacaba 2 muestras, era transrectal, sacaba 2 muestras de donde yo más o menos sospechaba que estaba, no tenía certeza. Desde que apareció esto, adiós, nunca más hice una biopsia. ¿Por qué? Primero porque es feo, porque el paciente sufre la agujota gruesa y con este aparatito, hay algunos urólogos que se han dedicado exclusivamente a hacer biopsias y se han dedicado a la ecografía prostática. Yo no quiero dejar la cirugía. ¿Por qué? Porque esto exige tiempo, exige dedicación. Entonces, para mí es más importante, me gusta más lo que hago en el San Juan de Dios que estar ahí haciendo biopsias de próstata. Hay otros que lo hacen, pero no puedo. Entonces, se dice, el paciente tiene que estar en decúbito lateral izquierdo, con la pierna flexionada. Bueno, esto no les voy a preguntar. De todas maneras, fíjense esta imagen. El médico está con el transductor adentro del paciente y aquí está viendo la imagen. Y prácticamente hace unas biopsias perfectas, exactas, de donde uno quiere sacar la mano. Aquí está. Esta es una ecografía. Fíjense el lóbulo medio acá, que es grande. Esta es una ecografía transrectal. Este es transrectal, esta es otra transrectal, donde estamos viendo la glándula prostática. Esta también es transrectal. La litiasis prostática es cuando hay litiasis prostática, o sea, uno ve en la glándula prostática un cálculo, dependiendo del tamaño del cálculo, ya nosotros nos induce a
pensar en otras patologías. Pero para ustedes, el hecho que haya una litiasis prostática es muy frecuente en los pacientes con próstata que han tenido patologías prostáticas, como decirles prostatitis. En ellos deja como secuela unas pequeñas calcificaciones. Entonces, para que ustedes sospechen. Ahora, cuando hay imágenes cálcicas mucho más grandes, ya nosotros los urólogos ya sospechamos de un antecedente, algún proceso tuberculoso. ¿Ya? Pero eso no les voy a preguntar, ¿no? Puede introducir la presencia de focos inflamatorios crónicos y ser responsable de síntomas irritativos, de elevación del PSA y la densidad del PSA. Entonces, si ha tenido focos irritativos prostatitis, el PSA en toda prostatitis se eleva. Cistoscopia. La cistoscopia. La cistoscopia, jóvenes, para nosotros es como el fusil para el soldado. Pero la cistoscopia no es un estudio de rutina. Algunos cuando les aprieta el bolsillo, a todo cistoscopia. Cistoscopia porque les aprieta el bolsillo y hay que malearlo al paciente. No es así. No debe ser así. Pero para nosotros los urólogos, por ejemplo, ¿cuándo yo voy a hacer una cistoscopia? Si el paciente tuvo una hematuria. ¿Por qué? Porque si hay hematuria, puede ser que salga de la próstata, es cierto. Pero yo tengo que descartar algún proceso tumoral dentro de la vejiga, o bien yo meto el cistoscopio, veo el trígono y estoy viendo el meato izquierdo y el meato derecho. Cuando veo cómo sale la orina del meato izquierdo, tiene que ser clarita, eyacula orina clara, y el meato derecho eyacula orina clara. Entonces, la hematuria no es de los riñones, la vejiga está limpia, entonces era nomás de la próstata. En ese caso sí está indicada una cistoscopia, ¿ya? Aquí hablas, se relaciona con la hematuria, entonces la cistoscopia es obligatoria para descartar otra patología vesical. Aquí la uroflujometría. La uroflujometría tampoco es un estudio de rutina, pero sí se debe realizar cuando estamos ante la sospecha de un paciente diabético que tenga problemas prostáticos. Yo tengo que esclarecer. Entonces, el estudio urodinámico sí es importante en este tipo de pacientes. No existe clara relación entre el flujo de la orina y los síntomas. El flujo lento puede ser por una obstrucción en el tracto de salida en el 90% de los casos. El flujo lento, pero puede ser también por una alteración del músculo detrusor, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que esclarecer. Cuando hay prostatismo leve, entonces la orina sale entre 15 a 20 mililitros por segundo. Cuando hay prostatismo moderado, sale entre 10 a 15 mililitros por segundo, y severo ya quiere decir que hay mayor obstrucción a nivel de la próstata y va disminuyendo, sale menos de 10 mililitros por segundo. Esto se puede medir, nosotros podemos medir, decir, bueno, anda a orinar vos, yo te voy a indicar cuándo vas a orinar, llenar tu vejiga de orina, y yo te digo cuándo vas a orinar. Ya, y vos comenzás a orinar y mido más o menos y saco un aproximado, no una cosa exacta, ¿cierto? Sí, eso. Postmiccional. Aquí está, el residuo postmiccional. ¿Cuándo es importante? Cuando es mayor a 100 o 200 ml, ahí la cosa es muy importante para mí este dato, ¿no es cierto? Y existe una alta probabilidad de una retención aguda de orina. Le dice una menor respuesta al tratamiento médico. ¿Qué quiere decir? Si el paciente tuvo una retención urinaria y el residuo es alto, yo no le voy a decir, no, sigamos con tratamiento clínico, y es alto el residuo. Ya no estamos logrando superar este problema. Entonces, vámonos directamente a una. ¿Cuáles son las pruebas adicionales? La medición del chorro, la determinación de la orina postmiccional y los estudios de flujometría. Las cistometrografías y los perfiles urodinámicos están reservados para pacientes con vejiga neurogénica, alguna enfermedad neurológica. En ellos sí se debe realizar. Tratamiento. Los tratamientos. Se utilizan los alfa bloqueadores. Fíjense, con alfa bloqueador
y sin alfa bloqueador, como está definido ya bien. La próstata y la base de la vejiga contienen alfa-1 adrenoreceptores, teniendo una respuesta contráctil a los agonistas aquí. Todo está aquí alrededor del cuello de la vejiga. Las respuestas contráctiles de la próstata y el cuello vesical están medidas por alfa-receptores. Todo está hecho cuando hace frío, cuando uno toma trago, por ejemplo, cuando uno, los antigripales, la difenhidramina, ¿no es cierto?, que tiene el compuesto, eso es un veneno para un paciente prostático. Si ustedes le dan eso, le duele, se cierran y hay retención. Clasificación de tratamiento médico. Con que ustedes utilizamos los alfa bloqueadores, ¿ya? Y tenemos la terazocina, doxazocina, pero para ustedes es importante la tamsulosina. Nada más no quiero preguntarles, la tamsulosina. Y fíjense, los inhibidores de las 5-alfa reductasa, finasteride y el dutasteride. Van a ver ustedes, jóvenes, que existe la tamsulosina más la dutasteride, su composición, el clorprol, el mixionil, tamsulón dúo y la tamsulosina más dutasteride. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el finasteride y con el dutasteride? Si son inhibidores de las 5-alfa reductasa, entonces, si este joven o este señor que tiene 70 años tiene un PSA de 25, yo le doy tamsulón dúo, mejora sus síntomas, sus PSA de 25, puedo bajarlo hasta 4 o 3, por un grupo netamente hormonal. Entonces puede estar escondiendo un cáncer en este señor, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado. Primeramente decir, bueno, vos tomaste o usted tomó tamsulón dúo, sí, doctor, estuve tomando. El PSA no me sirve. Suspenda eso, siga tomando el tamsulón puro y de aquí 1 mes y medio, 2 meses vamos recién haciendo el PSA, pero por nada del mundo usted me tome otro medicamento que no sea. Ahí recién pedimos un PSA y ese PSA recién va a ser el valor real de este señor. O sea, no sirve hacer el PSA cuando el paciente está tomando un dutasteride, porque ya está bien. ¿Ya? Ya. ¿Cuáles son los efectos secundarios de los alfa bloqueados? La hipotensión prostática, el mareo, el cansancio, y aquí está, fíjense, la eyaculación retrógrada. ¿Por qué? Porque se cierra. A ver, aquí está. Se comprime. Yo le doy tamsulosina a este señor y va a hacer que el cuello dilate, se relaje. O sea, que el tamsulón no actúa sobre la glándula prostática, actúa sobre el esfínter, sobre la cápsula prostática y sobre inhibe receptores. Entonces, todo esto se abre, está abierto, está relajado para que orine, no está actuando sobre la glándula misma. Entonces, cuando este señor tenga eyaculación o tenga alguna eyaculación, como el cuello está abierto, el semen se va para atrás. Lo mismo ocurre en la diabetes. La mayoría de los pacientes diabéticos tienen relaciones sexuales pero con una eyaculación retrógrada. ¿Por qué? Porque se está instalando la vejiga neurogénica en ese paciente. cefalea. Los inhibidores de la 5-alfa reductasa, aquí está el finasteride, bloquea la conversión de testosterona en dihidrotestosterona, también mejora los síntomas, pero reduce el PSA en un 50%. Hay una retención urinaria y mejora el índice prostático. Pero los efectos que a mí no me gusta dar por eso a mis pacientes, disminución de la libido, menor volumen de eyaculado y pueden causar impotencia sexual. ¿Qué es la libido? ¿Qué es la libido?
¿Qué? Lo que dijo él. Lo que le caracteriza un hombre. La lindo es cuando vos estás parado y pasa un avión lindo por ahí. Vos le miráis. Ese es la lindo. Cuando una mujer hermosa te llama la atención. Ya les digo, no es lindo lo que es lindo, sino lo que a uno le gusta. ¿Es cierto? Entonces, va a pasar y te va a llamar enormemente la atención. Y vos te vas a imaginar de solo verla, callado nomás. Eso es lindo. Ya. La dutasterida, aquí está. Les decía que viene la tamsulosina con la dutasterida, el tamsulón dúo. También inhibe la 5-alfa, reduce el PSA, disfunción eréctil, disminución de la libido, puede haber ginecomastia y trastornos en la eyaculación, puede haber una retención urinar y disminuye el índice prostático solamente un 3 al 9 o 4%, que es mínimo. Entonces, a mí no me gustan los efectos secundarios de este medicamento. En un hombre, a ver que uno le dé el medicamento y, oiga, doctor, la mayoría de los pacientes de esa edad se quejan, oiga, doctor, diga que el pajarito ya no quiere silbar como silbaba. Pues vamos a ver, miramos su testosterona, entonces muchos quieren mejorar o mantener su potencia sexual, entonces uno tiene que charlar minuciosamente con ellos qué es lo que tienen que hacer. ¿Ustedes saben cómo se mejora los niveles de testosterona? Entrenando. El ejercicio aumenta la testosterona, sí o sí. Y la piña. ¿La piña? ¿Verdad? ¡Qué bendición! A comer piña. Ya sabéis. A comer piña. Mañana piña. Bueno, sigamos. Vamos a tomar en cuenta las piñas. Tratamiento. 3 por 10, está por si acaso. Bueno, me decía mi paciente, comete 5 piñas. Bueno, entonces tenemos el tratamiento combinado. Hay una combinación de alfa bloqueador e inhibidor de la 5-alfa reductasa. Como ejemplo, tenemos la doxazosina y el finasteride. Hay un riesgo de producción clínica que puede ocasionar una disminución de una retención urinaria, puede ocasionar incontinencia urinaria, o sea, los síntomas mejoran relativamente, pero la enfermedad sigue su curso, ¿no es cierto? Pero más que beneficios, causa efectos secundarios que, ya, digamos, si el viejito tuviese 85 años, dale dutasteride y tamsulón, dale sin pena, ya, ¿para qué? Pero un joven de unos 47, 48 años que tiene una prostatitis no le voy a dar esto, ¿entienden? Ya, sigamos. La fitoterapia. La fitoterapia está muy en boga, ustedes van a ver en la televisión tratamientos, medicamentos que se sacan de las plantas para la próstata. Ustedes saben que ¿cómo se llama? Palmito. El palmito es el Sao Palmetto. El palmito, jóvenes, vieron los gringos de que en el Brasil vieron una nómada, se lo siguieron, convivieron con ellos y los viejitos orinaban, no había retención urinaria, no había ningún problema. Y los gringos observaron eso, ¿no? No sé qué pasa con estos salvajes porque no tienen problemas prostáticos. Y vieron que la alimentación básica desde niños, eso, como son nómadas, iban, se van trasladando de un lugar a otro, siempre cerca de un río y donde había palmito. Su alimentación básica era el palmito y pescado. Palmito, pescado y cazaban un mono, lo que sea. Pero, entonces, estudiaron las cualidades del palmito y efectivamente era un buen tratamiento para la próstata. Pero también la fitoterapia tiene un efecto secundario como finasteride.
disminuye el PSA y puede esconder un caso. No creen que es totalmente inocuo, de ninguna manera. ¿Ya? Ahí tenemos Zavala, palma enana, el sao palmetto, aquí esto que es lo más importante y lo muestro. Y el sao palmetto es una palmera, ¿no es cierto? Que ustedes conocen, no sé, comemos harto cuando viene Navidad. El tratamiento quirúrgico, existe la resección transuretral de próstata. Metemos el receptoscopio y aquí nosotros comenzamos a resecar la próstata por él. Existe otro tratamiento, la incisión transuretral de la próstata. ¿Qué quiere decir? Existe, imagínense un redondo, donde aquí están las 12, aquí están las 6, aquí están las 5 y aquí están las 7, ¿cierto? Entonces, uno mete el uretrótomo, o sea, la cuchilla de Sachs. Estamos viendo que ahí en el fondo está el cuello de la vejiga y aquí está la próstata. Aquí está el esfínter externo. Yo pongo la punta en el punto, mirando al esfínter externo, mete el cuchillo a las 5 desde el cuello, corto, antecitos del esfínter externo, y a las 7 corto, antecitos del esfínter externo. Esto me cansé de hacer en los viejitos del asilo de ancianos. Las monjitas lo llevan a urología y bajo anestesia local, una sedación, le hacemos unos cortes y la próstata tiene la peculiaridad de que cuando uno corta, es verdad que vos te cortás y eso cicatriza una vez el uña. En cambio la próstata no. Cuando cortas, el corte queda, cicatriza para adentro, pero eso no se vuelve a cerrar. O sea, al abrir un corte ya tenemos un espacio para que el viejito pueda. Entonces manteníamos la zona unos 4 o 5 días, aquí los viejitos otra vez orinaban. ¿Por qué? La mayoría son abandonados. Entonces no podemos operar sin la autorización de algún familiar. Entonces esto lo hacemos bastante, ¿ya? La vaporización transuretral de próstata, eso mediante una electrofibulación donde uno quema la próstata y la retira. Es un tratamiento, hay hartas técnicas para hay las desventajas. Ocasiona síntomas de erupción irritante a corto plazo, dura menos, no piensen que la electrofibulación es definitiva de ninguna manera, y se destruye el tejido en vez de resecarlo, o sea, se quema. Vamos, hay otra técnica. El láser de Olmi, esto vale $12,000. Entonces, el láser, ¿qué pasa? El láser mete en una sonda, mi mano en la próstata, meto la sonda y el láser emite un calor y va quemando, en términos lo va chamuscando la próstata, y hace una buena quemadura alrededor, se mantiene la sonda un día o 24 horas o 48 se retira. Todo ese tejido que se quemó es necrosado, ¿no es cierto? Eso cae, se elimina y con eso ¿qué se consigue? Un espacio para que ese cristiano muera. Y la prostatectomía simple, esto es lo que más hacemos en el Hospital San Juan de Dios. Aquí está la sínfisis del pubis, aquí está la línea, abrimos la línea alba, llegamos al espacio prevesical, el espacio de Rex, abrimos la vejiga, metemos el dedo y nucleamos la prostática así. Retiramos, trigonizamos, son las 7 días, bueno, es lo que más hacemos en el Hospital San Juan, ¿no? Y el tratamiento transuretral con microondas. Este tratamiento hubo una vez aquí en Santa Cruz, pero con malos resultados. En un tiempito, porque también por calor, quema alrededor de la próstata con una máquina que se llamaba el Termex 1 y el Termex 2, se quemaba la próstata y se retiraba la sonda, por eso, pero salía un poquito caro porque para cada paciente se necesitaba una sonda especial que tiene un aparatito metálico que se calentaba y quemaba alrededor de la próstata. Pero tampoco duraba mucho, el paciente estaba bien 1 año, 2 años, tal vez otra vez la sintomatología prostática en el paciente, no es una solución definitiva. Y hoy en día se está haciendo, jóvenes, la embolización de la arteria prostática.
Entonces, llegan estos intereses. Eso no les voy a preguntar, solamente estoy noticiando. Imagínense que la glándula prostática hay una arteria, ¿no es cierto? Una, dos o tres. Entonces, la principal obstruye la arteria, y al obstruir la arteria, ¿qué pasa? Isquemia. Al tiempo, el paciente con una necrosis prácticamente orina. Esa cirugía dura más o menos unos 2 o 3 años. Ya se está haciendo aquí en Santa Cruz con un costo más o menos entre $5.000 a $7.000. Está bien en un viejito con mucho riesgo, ya, que no puede soportar una cirugía endoscópica, que no puede soportar una cirugía abierta, la embolización, pero por ahí vamos, ¿listo? Entonces nos vemos el jueves, avanzamos cáncer, el grupo de mañana tiene que ir a las 10 a la práctica, el sábado la clase va a ser en el aula número 13, allá en el primer piso donde antes pasábamos clase, a las 7 en punto de la mañana. Les invito a que vayan, no es obligatorio, pero si van a ver cosas muy bonitas y vamos a prepararles para el primer examen parcial. Nos vemos el jueves, jóvenes.